Bueno, hablábamos también de los famosos mineros, ¿no? Que nos comentabas antes y de que, bueno, tú puedes poner al servicio de desencriptar criptomonedas tu ordenador, ¿no? Minar, no es Eso, perdón. encriptar. Minar criptomonedas con la potencia computacional que tú tengas y que luego hay mucha gente que pone como naves industriales Claro, para... es que ahí está el problema. Vale, O sea, vale. por ejemplo, el Bitcoin se mina haciendo lo que se llama una proof of work. Tenés que hacer cierto trabajo, Vale. ¿sí? Y es un trabajo que es muy difícil. Básicamente tenés que... Es como si yo te pusiera tu ordenador a adivinar números hasta que llegue el número que tenían que adivinar. Estoy hablando De cero a infinito. No, de 0 a 2 a la 256. Gigante. Tu ordenador podría... O sea, mi ordenador podría estar toda la vida haciendo eso. Entonces, el tema es que al principio estos puzzles que se llaman estos rompecabezas, que en realidad no son rompecabezas, pero estos desafíos, eran algo que vos podías resolver en tu ordenador. Entonces mucha gente minó Bitcoin, muchos frikis curiosos. Porque al principio era más fácil minar. Claro, entonces el tema del blockchain es que lo que se intenta con el Bitcoin, por ejemplo, es que haya un bloque cada 10 minutos. Entonces, claro, en el momento en que la gente empezó a usar, por ejemplo, las placas de video para hacerlo más rápido, podría haber habido un bloque a 5 minutos. Entonces vos lo que tenés que hacer es volver más difícil eso. Entonces, mientras la gente más loca se vuelve y más cosas compra, eso es más y más difícil. Entonces la gente que hace sigue comprando más cosas y de hecho hay ordenadores hechos para minar Bitcoin. Y hay gente que tiene granjas en lugares súper fríos, en Se llaman Islandia. granjas. Granjas de minado. Son galpones gigantes llenos de ordenadores que no lucen como nuestros ordenadores, ¿no? Son placas. Minando Bitcoin todo el día, por ejemplo. Entonces, eso es como que lleva a que sea más difícil. Y que sea más difícil lleva a que la gente desarrolle más tecnología. Es como el pez que se muerde la cola. Sí, y es una locura porque además eso ambientalmente, Exacto, la proof of es como work el siguiente es que te quería lo preguntar. peor. Por eso yo odio Bitcoin. Vale. O sea, Bitcoin es como el primer intento, es como que yo te saque una vacuna para el coronavirus, la primera, y todo el mundo se la empieza a aplicar sin una prueba. Pero no todas las criptomonedas funcionan igual. No. Hay otras formas que se intenta, bueno. El tema es que básicamente estas hojas que vos pones en este libro, la idea es que las ponga una persona aleatoria. ¿Sí? Que vos no puedas ponerlas por tener más dinero, porque si no podés, o sea, lo que se llama un adversario muy potente puede simplemente ser el que siempre ponga esas hojas. Entonces yo pongo las hojas, publico lo que quiero, gasto lo que quiero, a vos no te publico nunca. Entonces la idea es que esa persona sea aleatoria. Vale. Entonces, si vos elegís una persona aleatoria, cada mucho tiempo, no sé, 6 páginas en este caso, en blockchain, va a haber una persona honesta. Entonces, si vos estás tratando de poner tu mensajito y nadie lo pone, espera 6 páginas que alguien honesto va a poner todos los mensajes. Entonces, la idea es que eso sea una persona aleatoria, pero claro, ¿cómo haces una lotería entre personas que no están comunicadas necesariamente entre ellas, que no se conocen? Y claro, o sea, no puedes hacer una lotería entre personas porque yo me hago 60 usuarios y gano. Entonces, lo que vos tenés que hacer es, por ejemplo, eso, vas a hacer un trabajo. ¿Se entiende? O sea, no importa que vos tengas 60 usuarios, tenés un ordenador, vas a hacer un trabajo. Entonces, hacete todos los usuarios que quieras, pero no vas a poder ser siempre vos el que publiques. Vale. Esa es la idea. Y bueno, y ahora hay otras formas. Hay otras formas de hacer estas loterías. Está lo que se llama el proof of stake, que es básicamente, dependiendo de la cantidad de criptomonedas que tengas, la cantidad de posibilidades que tenés de ganar. No es lo más fair del mundo. No. Pero es mejor que el proof of work. Proof of work realmente, ambientalmente, es un desastre. Pero desastre total. Pero desastre total. Yo a veces reciclo, ¿viste? Ahí separando el plástico y digo, ¿pero qué estoy haciendo? Claro. Es que esto volvemos muchas veces a la misma idea de siempre de lo del el cambio climático, de que a nosotros como individuos nos ponen como, no, tienes que reciclar el papel aquí, el cartón allá, y luego hay gente con mucho dinero que se dedica a crear granjas de minado, a crear... ¿no? Pero es que es un desastre porque yo y creo lo mismo con todo. Es lo que pasa mucho en algunas partes del IT, ¿no? En lo que se llama machine learning, inteligencia artificial. O sea, es como que la gente lo saca de las manos, digamos. Nakamoto, quien sea que fuera la persona que inventó el blockchain, se fue todo de las manos. Es como que vos decís, bueno, este primer protocolo, ok, resolviste un problema, el problema de cómo escribiste el libro, el problema del consenso. Todos nos ponemos de acuerdo en un libro.
Y a eso le falta una cantidad de trabajo que al día de hoy hay muchas mejores blockchains que todavía también tienen sus problemas y uno está trabajando, digamos, toda la comunidad científica está poniéndose al servicio. Pero claro, o sea, ya está. El Bitcoin está ahí, es la más cara y la gente la va a seguir comprando. Ya. Y no se la puede cambiar porque encima Nakamoto tiró la bomba de humo. No sabemos quién es. Está desaparecido. No, es que es una persona, o sea, trabajó sobre un nombre anónimo. Entonces no se sabe quién es esa persona. O sea, entidad o grupo de investigación o no se sabe. Cuestión es que el Bitcoin ya está hasta ahí. Y ahora hay otras, digamos, blockchains que trabajan mucho más, que tienen fundaciones atrás, que las tratan de mejorar. No sé, Ethereum, que sería como la segunda, está cambiando de Proof of Work a Proof of Stake. Vale. Digamos, hay como... más ética. Claro, más ética, pero además hay una empresa que se responsabiliza por el buen funcionamiento de eso, que le pone improvements, que trata de hacerlo más rápido todo el tiempo, digamos, cada vez que salen protocolos nuevos implementar. Y después tenés toda la gente comprando Bitcoin. Y oye, te quería preguntar, ¿y el hecho de que tú te dediques a investigar sobre criptomonedas y blockchains y criptografía, tus amigos de Argentina, de aquí, deben estar continuamente preguntándote, oye, Arantxa, ¿qué? ¿No? ¿Sí o no? No sé, ¿eh? Siempre, pero yo no sé, yo siempre digo lo mismo, pregúntale a un economista, claro. Que yo de finanzas nada. O sea, yo he puesto en criptomonedas menos de 1/6 de mi sueldo, de un mes. Eso es todo lo que yo he comprado. 1/6 de tu sueldo de un mes. Claro, eso es todo lo que yo he comprado en criptomonedas en mi vida. Y lo elegí. No te gusta la idea de la criptomoneda. No me interesa, pero además porque, o sea, no es que yo puse mis euritos en proyectos criptográficos que a mí me gustan. Como puede ser Ethereum, Cardano, hay uno que se llama Internet Computer. A ver si va a pasar ahora como pasó con Elon Musk, que después de esta entrevista va a subir el precio de... Es que eso es lo que pasa con la criptomoneda. Entonces yo por eso le puse... Porque eres la experta en criptomonedas y entonces... No, pero es que... Ya verás, ya. Yo no puedo creer que cada vez que Elon Musk dice algo... Y bueno, entonces yo no voy a poner... O sea, yo no pongo mi dinero en esa cosa. Hay gente que por ahí estudia, viste, más el tema mercado y qué sé yo. Pero igual, las criptomonedas en estos momentos están absolutamente fuera de su objetivo. O sea, no son anónimas, no son descentralizadas, toda la gente usa wallets. Nadie compra cosas con criptomonedas, que al fin y al cabo es como el objetivo. O sea, hoy en día las criptomonedas son para invertir. Uh-huh. Me vale muy bien, me parece muy bien para la gente que sabe invertir. Yo que no sé invertir. Te vale, vas a decir otra cosa, ¿no? Sí, bueno, sí. Así que si no saben invertir, no compren criptomonedas, por favor.